El tema, como lo mencionamos, bueno, tiene mucha relación también con el lugar en donde yo vengo y donde estoy dictando clase, porque una de las preguntas que nos hacemos actualmente es de dónde brota el nuevo antisemitismo, si lo queremos llamar. Antes de entrar en el asunto de dónde brota, vamos a ver si también se puede llamar antisemitismo, pero de dónde brota lo que hoy en día llamamos una animosidad demasiado grande hacia Israel. ¿Eh? Hoy en estos momentos, cuando uno dice Israel está siendo atacada en el mundo occidental, o quizás en el mundo, pero nos equivocamos. En realidad no está siendo atacada prácticamente por nadie, más que por grupos bastante selectos en las mejores universidades de los Estados Unidos y de Inglaterra, y quizás también en algunas otras universidades de Europa Occidental. No me meto en la cuestión de América Latina porque no lo conozco. Y aparte, en esa materia, no es que quiero decir que es poco importante, pero lo central en todo el asunto es de los lugares selectos en el mundo occidental. Israel en estos momentos tiene un problema sumamente grande con élites intelectuales jóvenes fundamentalmente, judíos y no judíos, o no judíos y también incluidos judíos, lo que crea una situación en la cual el concepto de antisemitismo se vuelve problemático. Se vuelve problemático porque muchos de los judíos avalan ese, si lo quieren llamar, esa salva masiva en contra de Israel que proviene de esos sectores. Si nosotros vemos el mundo en general, podría decirlo que nunca Israel estuvo mejor. Definitivamente, nunca estuvo mejor. Cuando Netanyahu afirma que el mundo en estos momentos está bien con Israel, no le erra la verdad. Es decir, es un desfile de países africanos, también latinoamericanos, Europa Oriental, China, países asiáticos, todos están en una especie de idilio con Israel. Idilio en todo sentido de la palabra. Israel es considerado una potencia regional, un país con una avanzada tecnología, todo es cierto, y hay un elemento más que también a muchísimos de estos países les gusta, inclusive a los países de Europa Oriental, que es un tema que hoy en día está muy en boga por todos lados: identidad. Un país identitario que tiene una identidad muy fuerte, un país que, teniendo una identidad muy fuerte, también hay un paradigma democrático muy amplio, es decir, que nadie puede criticar de que falta la democracia, con alta Corte de Justicia que funciona. Es cierto que la quieren cercenar y que puede suceder, pero básicamente hasta el momento con derechos ciudadanos bastante desplegados, importantes, y que a su vez tiene sus problemas serios de la cuestión llamada de la ocupación, en fin, etcétera, etcétera, que provocan ciertas tensiones, pero que a muchísimos ese asunto de que Israel pueda sobrellevar eso, tener esa forma de control, desde el punto de vista ni siquiera analíticamente moral, sino desde el punto de vista de potencial, les, como diciendo, en vez, avala, es como diciendo, estos la hacen bien. En el mundo occidental, ahí hay problema con una gran parte de la sociedad civil, de los países occidentales,
Pero al mismo tiempo es una sociedad civil que, como ustedes saben, está muy dividida en los países occidentales, en Europa y e inclusive en los Estados Unidos. Es una sociedad civil muy dividida. Hoy en estos momentos hay una polarización. Si ustedes, que viven acá en Uruguay, consideran de que los problemas de Uruguay son casi insuperables y viven con tensión por esta sociedad, lo que sea, no quiero ni que se imaginen lo que pasa en Francia o en Inglaterra o inclusive en los Estados Unidos. Miren que está todo muy bien, New York funciona a la mil maravillas y está todo divino, Nueva York, pero los neoyorquinos sienten el nombre Trump y les tiembla el estómago, es decir, hay una tensión grandísima. Y una polarización muy grande. Y en esa polarización es cierto que Israel juega un papel importantísimo. ¿Qué quiere decir un papel importantísimo? Para los que están de este lado de la polarización, Israel se está volviendo cada vez un Estado más degradado. Y los que están de este lado de la polarización, Israel pasa a ser un ejemplo. Generalmente, en términos un poco vulgares, si queremos llamar de este lado la izquierda y de este lado la derecha, podríamos decir que sí, que los que son en estos momentos definidos como muy liberales, progresivos y una cantidad de cosas, es decir, derechos multiculturales, aperturismo, globalización, etcétera, etcétera. Toda esa gente que está de ese lado tiene aversión hacia Israel. Y los que están del otro lado, es decir, los que son más nacionalistas, en fin, etcétera, etcétera, inclusive, y aquí entra uno de los puntos interesantes y problemáticos, inclusive muchos antisemitas. Muchos antisemitas que pueden llegar a ser antisemitas, pero no necesariamente anti-Israel. Entonces usted encuentra, por ejemplo, en un país como Hungría, es problemático, pero es así, un primer ministro o sea, Orbán, que ha hecho un ataque masivo o ha puesto, digamos, en la ventana de lo que tenía que agreder a un judío multimillonario, que es el señor George Soros, que se ha dedicado fuera de ser multimillonario y de haber hecho maravillas con el dinero, se ha dedicado a apoyar a grupos de derechos humanos, una labor, digamos, moral, lo que quieran llamar así, minorías, en fin, etcétera, etcétera, y tiene una particularidad este buen señor, que es sumamente agredido por el primer ministro de su país, o sea, de Hungría, Orbán, y también por Netanyahu en Israel. Entonces nos encontramos con que Netanyahu por un lado y Orbán por el otro tienen esa figura que en Hungría la menciona muy claramente, el filántropo multimillonario judío en contra de Hungría. Pero ese mismo es el filántropo multimillonario judío que está en contra de Israel, o sea, o por lo menos del Israel de Netanyahu, cuidado, ¿no? Obviamente que esa imagen en donde la figura de George Soros aparecía en cada una de las estaciones de buses en Budapest, con esa frase, ¿no? El multimillonario, ¿no? Reviviendo la imagen del judío multimillonario que es antinacional, que es el viejo antisemitismo. Ese es el viejo antisemitismo, ¿no? Que inclusive que apoya a minorías y a grupos que el Estado los considera como peligrosos. No les quiero decir de que Hungría no tiene inmigrantes, pero ha hecho de la inmigración un tema central en la campaña electoral. Es como que hoy en día uno agarra, digamos, líderes populistas, muy claramente, agarran 2 o 3 temas que entienden que son los vendibles, y los palanquean para juntar votos y lo hacen muy bien. O sea, en Hungría en estos momentos no hay una democracia liberal, pero el mismo
lo llama, no tiene tapujos. Esto es una democracia no liberal, que es un tema que en estos momentos está dando vuelta por todos lados del mundo en las discusiones políticas, académicas, etcétera, a ver si existe ese concepto de democracia no liberal. Yo lo voy a explicar enseguida, pero básicamente lo que quiere decir es fui elegido por el pueblo y todas los bloqueos constitucionales, liberales al poder de la mayoría no me afectan. Cambio la forma de organizar el asunto y creo un sistema que me permita gobernar sin necesidad de darle demasiada importancia a las minorías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos se preguntan, bueno, pero el Israel de Netanyahu está muy bien con este buen señor, y este buen señor es considerado por los sectores más progresivos, liberales del mundo, como un populista, quizás hasta no lo quieren poner con el nombre de fascista, porque hay más fascismo dentro de, o sea, el partido de él es el partido de Fidesz, pero está también Jobbik, que es más fascista, y que ahora, hoy en día, hasta se dieron vuelta las estructuras, y el partido Jobbik, que es un partido netamente antisemita, está casi a la izquierda de este buen señor. Este buen señor crea una discusión que, como se dice, es impagable. Con Israel a muerte. Israel es mi ejemplo. Yo estoy con Israel. Y sobre los judíos, no opino. Pero el ataque que le hace a Soros es un ataque con mucha connotación antisemita que obligó también al gobierno de Israel a tratar de explicarle, mirá, está muy bien que lo ataques, cambia un poco el léxico de cómo lo atacás. Y obviamente que él se manifestó claramente, sí, bueno, vamos a tratar de aclarar ese panorama, y obviamente la colectividad judía de Hungría, de Budapest a cualquier lado, está cómoda, no hay ningún problema. Pueden ir a cualquier lado, pero nadie se quiere ir a ningún lado porque están muy bien ahí. O sea que, y hay colectividad judía fuerte en Budapest. En la palabra, hay antisemitismo, el antisemitismo escondido y por arriba está, pero básicamente el personaje es muy pro-Israel, y digamos, no sé si protege directamente a la colectividad judía, pero básicamente la colectividad judía en Hungría no la toca a nadie. Por ahí va la cosa. Ejemplo más patético, más profundo, Polonia. En Polonia el partido Justicia en el gobierno es un partido de derecha, inclusive de derecha radical nacionalista. Ustedes saben que Polonia tiene un problema muy serio con su identidad nacional, muy serio. Los polacos en estos momentos están en una posición con la cual chocaron con Israel. Pero interesante que los polacos quieren estar bien con Israel de todas formas, admiran a Israel, nuevamente, admiran a Israel. Y al mismo tiempo le plantean a Israel que ustedes tienen un país nacionalista, nosotros los adoramos así, el partido nacionalista, pero nosotros también. Al margen de todo, nosotros también somos nacionalistas. Ahora, para ser un nacionalista polaco uno tiene un problema. El problema del nacionalismo polaco es de que cómo justificamos lo que pasó en la Shoah. ¿Cómo justificamos lo que historiadores revisionistas plantearon muy claramente y lo que todo judío sabía? No había que hacer ni gran historia. De la historia de Jablonka y lo que sea, todo el mundo sabía. De que los polacos colaboraron directamente con la matanza de judíos. En una palabra, que había campos de concentración en Polonia, fundamentalmente marcaba un hito muy claro. Los polacos, de alguna forma u otra, iban a colaborar. Ahora, los polacos, ¿cómo se presentan? No. Los polacos se presentan... Por supuesto, los polacos se presentan como víctimas, fuimos conquistados. Es más, nosotros por lo menos luchamos. Nosotros hicimos la guerra a Hitler. Nosotros salimos a combatir en el no partisano, ejército.
Nosotros nos doblegaron, Hitler junto con Stalin nos cortó en dos, por eso odiamos a los comunistas y por eso odiamos a los nazis. Es decir, los campos de concentración, dicen los polacos, no hablen más de campos de concentración polacos, hablen de campos de concentración nazis en tierra de Polonia. Nosotros no tuvimos nada que ver, nosotros los polacos también morimos en campos de concentración, curas murieron dentro del campo de concentración. O sea, nosotros, y aparte, hay otro tema, otro elemento más, que también es cierto. Como había mucho antisemitismo y mucho nazi ahí, hubieron también una cantidad importante de polacos que han salvado judíos. Importante. Cuando nosotros vemos que el Hasidei Olam, la gran mayoría de Hasidei Olam son polacos. Entonces, claro que el gobierno polaco dice, bueno, mire, nosotros también hemos salvado judíos. Nosotros también sufrimos. Sufrimos la Shoah famosa. Los campos de concentración son alemanes. Y si tienen problema con eso, vayan a hablar con los franceses primero, que eran mucho más antisemitas, que ni siquiera pelearon, se rindieron. Nosotros los polacos estuvimos en el campo de batalla. Vayan a hablar con los franceses, eso sí, son antisemitas de todo calibre y fueron los que entregaron, ni que hablar, entregaron a los judíos y se rindieron sin pestañear. Entonces, ahí tienen Polonia. Y hay todo un bloque en Europa Oriental de países que están más o menos en la misma línea. Tienen usted los croatas también, asesinos de judíos, pero así, esos asesinaban a cuchillo. Pero también están en una onda, como se diría, si no del todo pro-Israel, nos gusta esa clase de Estado. También es etnonacional, es decir, identitario. Nosotros los croatas también somos identitarios. Ustedes son judíos, nosotros católicos, no importa, pero estamos en eso. Seguimos, Rusia. Hay un entendimiento de enemigos, o sea, ¿qué quiere decir enemigos? Perdón, no enemigos. De intereses contrariados entre Israel y Rusia. Pero ambos se admiran. Es decir, Netanyahu admira a Putin, Putin admira a Netanyahu. Es como diciendo, tenemos diferencia de intereses, pero podemos hablar hasta dónde van los límites de cada uno. Entonces Netanyahu puede ir a Rusia y decirle, mira, a tu puerto en la Tecatía yo no lo toco, pero te aviso de que si iraníes se meten acá, nosotros atacamos. Así que quita los aviones que haya por allí, quita tu gente o lo que sea, porque yo ahí... Y don Putin entiende eso. Y lo respeta. Eso es lo interesante, lo respeta. Hay un entendimiento, repito, nada amigos, enemigos. Enemigos quiere decir, perdón, no enemigos tampoco, diferencia de intereses. Mirá, yo tengo intereses con Irán y bueno, vos tenés que entender de que mis intereses son esos. Y Netanyahu es un juego que siempre le interesó y siempre le gustó. Es decir, hay una tendencia ahora que ya la vamos a ver que está cada vez más desplegada, que es mejor o más potable estar en diálogo con enemigos más que con amigos no confiables. Enemigos, entendemos dónde vas, podemos hablar. Entonces, Israel en estos momentos podría decir con claridad de que en Europa Oriental, la ex Europa comunista y la que eliminó al comunismo con el nacionalismo, porque ¿qué fue ¿quiénes eran los anticomunistas en Europa Oriental? Nacionalistas. Nacionalistas. En Rusia lo mismo. O sea, los anticomunistas son nacionalistas. Interesante también, porque son nacionalistas rusos que quieren recuperar el imperio soviético, pero como Rusia, no como imperio soviético. Que admiran al sovietismo porque era fuerte, duro y colonizador. Y obviamente que tienen un problema con los occidentales, contra NATO si lo quieren llamar así. ¿Por qué?
Y porque le jugó chueco, como se diría. Rusia salió del comunismo y NATO, en vez de ayudar, le permitió a los estados que se querían liberar, a los bálticos y eso, irse del pacto, digamos, para transformarse en Occidente. Entonces los rusos veían como que las fronteras se le achicaban para allá. Entonces, gente como Putin, que fue un ex agente de la KGB, pero ahora es un nacionalista perdido, junto con otra cantidad de intelectuales y gente así, están en ese criterio de volver a la realidad, al interés nacional ruso. Y a ver, Israel está perfecto. No quiere decir que somos amigos, pero tenemos con Israel, nos gusta esa clase de país. También nos gusta Irán. Mejor entre enemigos o intereses de los que podemos hablar muy claramente y paradójicamente, como ustedes lo saben también, muy pro-Trump, que está también en esa misma corriente. O sea, hay un filósofo ruso muy importante también, antisemita, de la nueva calaña de antisemitas, Alexander Dugin, muy famoso, que es muy influyente, que tiene una idea del imperio ruso, reestructuración del imperio ruso, que dice muy claramente, el antiamericanismo se terminó. Nosotros con Trump estamos fenómenos. Lo queremos a Trump y Trump está bien con nosotros, y no entre los dos, porque tienen una idea de una nueva repartición del mundo. Son ideas que tienen mucho que ver con la doctrina de Monroe, que es contra la globalización y un gobierno universal, así, digamos, de paz y de instituciones internacionales, un gobierno regionalizado. Esta es mi región, vos es la tuya, es América Latina, lo que sea, eso es tuyo. Nosotros nos metemos ahí, por ejemplo, digo. Y de forma tal vamos distribuyendo el mundo también con los chinos. También con los chinos. En una palabra, es como un mensaje en el que le dicen a los chinos, mira, todo el mar de China y toda esta cuestión, nosotros nos metemos, ustedes se quedan ahí, o sea, Taiwán, problema de ustedes, yo no voy a hacerme la guerra por Taiwán, por ejemplo. Cosa que los chinos no quieren saber demasiado, porque paradójicamente los chinos y no los Estados Unidos son los que están a favor de la globalización y de la apertura comercial global, en fin. Los chinos lo que quieren es a través de vías llegar a todo el mundo prácticamente, a vender, comprar, en fin, etcétera, etcétera, expansión. Ellos están en el papel de lo que era Estados Unidos antes. Y Estados Unidos está en el papel más hoy en día de un país más populista, más cerrado, más economista, nacionalista. Esas son las teorías de Steve Bannon, que muy interesantemente también, también muy pro-Israel, Ese no es antisemita, no, Steve Bannon no es antisemita, pero los muy pro-Israel, los evangelistas, son antisemitas de una forma muy particular. Es decir, son tremendamente pro-Israel, no podés inclusive ni discutir con ellos de una situación media de concesión por parte de Israel, pero a la vez creen de que Israel tiene que llevar a una guerra total con Tod Magog, así, y después de esa guerra total, casi guerra mundial, los judíos se van a evangelizar. Esa es la venida del nuevo Cristo. Muy loco, pero lo creen, lo creen y están constantemente alentando a Israel para que sea fuerte, para que sea duro, para que Israel cómo los toma. Que el que me apoye ahora por la razón que sea, ni me importa. O sea, y estos son pastores, vienen a Israel constantemente, están ahí, se encuentran con Netanyahu, son los que hacen toda la presión para que Jerusalén sea unificada, para que la embajada de Israel... En una palabra, si Trump
quiere ser un poco más centrado, no puede, porque esos son su base. Los evangelistas son su base. Entonces Trump mismo, aunque Trump es muy pro-Israel, pero si en algún momento se le desvaría un poco el filtro, los evangelistas le van a hacer acordar que sin ellos él no gana. Entonces, más vale que ni toques a Israel. Ni toques a Israel quiere decir no le hagas perder 1 milímetro de su seguridad, de su consistencia. No, inclusive eso, que todos los judíos estén allí, que está todo fenómeno, no hay ningún problema. Los evangelistas es el verdadero, cuando acusan eso es lo interesante, cuando acusan a la colectividad judía de Estados Unidos de manipular a la Casa Blanca, no es cierto. Son los evangelistas. La colectividad judía hace poco al respecto de eso. No tiene el AIPAC, no. Hay un libro muy famoso que se escribió sobre AIPAC, de unos profesores americanos, Milsheimer y Walt, en donde estudiaron los lobbies americanos. Ustedes saben que los lobbies en Estados Unidos son legales. O sea, ¿usted quiere ser senador? Bueno, muy bien, trabaje para mí, que yo soy yo que sé, vendo armas. Entonces usted trabaja para mí, yo lo hago senador, yo le pago la campaña, en fin, etcétera, etcétera. Entonces los lobbies pueden hacer campaña. Entonces había una acusación como que el lobby judío le pagaba senadores para que puedan ser senadores en Estados Unidos, respetando lo que el lobby judío quería, el AIPAC, ¿no? Esa fue una de las acusaciones interesantes, que por eso surgió la lucha antisemita ahora en Estados Unidos de esta senadora del partido demócrata, Omar, que es una musulmana que hizo el viejo antisemitismo. ¿Cuál es el viejo antisemitismo? El mito antisemita. La plata judía manipuló para que, utilizó el concepto del Franklin, digamos, los billetes es una cuestión de los billetes, como diciendo, eso es lo que hacen los judíos. Pero en realidad, los judíos no tienen que hacer mucho respecto de eso. Aparte de que no es ilegal. Pero lo importante acá son los evangelistas. Los evangelistas son es el verdadero lobby pro-Israel. O sea que nosotros tenemos amigos bastante problemáticos, pero son amigos. Y por último, China, que es casi la mitad del mundo, ¿no? Los chinos, pero no tienen ni la mínima crítica hacia Israel. Al contrario, los chinos están fascinados con la startup Israel. Están todos los días dando vuelta a ver cómo puede ser, si hay como 50 millones de judíos. No le dicen, mira, hay 10 millones, y en Israel 10 millones, máximo 8 millones, y no puede ser. No puede ser esa creatividad, esa fuerza, están comprando productos de aquí hasta el fin del mundo en Israel. Ellos ven en Israel una fuente de inspiración tecnológica. No de Tzion Torah, ¿no? Esa parte no les interesa de la moral judía o la cuestión. Eso nada. No existe. Para los chinos esa cuestión moral no existe. Nada. Es pura tecnología, pura operatividad. Israel es un ejemplo. Entonces, si quieren contar con China para defender los derechos de los palestinos, me parece que no funciona esa cuestión. O pueden hacer algunos tejes y manejes así nomás, pero a la larga los chinos no se oponen en contra de Israel. Entonces, señores, ustedes abren el mapa y ven entonces, a ver, espera un momentito, y en Latinoamérica, fuera de algunos gobiernos así, que es cierto, puede ser crítico, pero básicamente países como Colombia están a muerte con Israel, Ecuador dentro de todo también, los países centroamericanos fuera de Nicaragua, México, a pesar del gobierno populista, no hace demasiadas críticas duras contra Israel. Panamá está con Israel. En fin, hay un ambiente, pero no es una cuestión de estar con Israel, así, que lo hacen manifiesto. Lo hacen manifiesto. Brasil, pero ni qué les digo. Con Bolsonaro, el momento de Bolsonaro pro-Israel en forma
total. Con cuidado, eso no quiere decir de que inmediatamente ponga la embajada en Jerusalén, que dé paso a ese estilo, porque él cuida también sus intereses y eso se los hace saber a los israelíes. Está muy bien Israel, no es que está forzando a países a establecer su embajada en Israel. Alcanza con que países que podían ser opositores a Israel con ciertas situaciones cada vez sean menos. Nuevamente le quiero decir, no quiere decir que nuevamente en votaciones de las Naciones Unidas se refleje otra realidad, pero eso a Israel poco le interesa. La Asamblea de las Naciones Unidas le interesa poco a Israel porque sabe que el pato ahí está vendido y todo el mundo sabe que tiene que ser, es como un ritual. Y así como el ritual en el Consejo de Seguridad es de que Estados Unidos bloquea cualquier acción contra Israel y ahí se termina el asunto. Entonces Israel en esta situación está bastante cómodo, lo que no quiere decir de que la situación no sea problemática. ¿Por qué digo problemática? Puede ser problemática porque, como ustedes saben, puede haber cambios muy sustanciales. Si Estados Unidos gana, por ejemplo, el Partido Demócrata, o en Inglaterra gana el partido, el Labour prácticamente es antisemita. Y los demócratas, muchos de ellos, o sea, es el nuevo antisemitismo que voy a hablar ahora en las diferencias entre uno y el otro. Entonces, paradójicamente, estamos en una situación casi diría, surrealista. Viejos antisemitas, de esos que o lo dicen declarativamente contra los judíos, o no dicen, pero preferirían que los judíos no anden de vuelta por aquí, digamos, esos viejos antisemitas, lo que yo llamo el antisemitismo marrón, que es el antisemitismo contra el judío, que lo ven, los mitos o sea, cómo identifican al judío, desde la vieja escuela antidreyfusiana hasta el momento, es prácticamente lo mismo. No es necesariamente por no haber reconocido a Cristo. Eso era digamos, el antisemitismo católico que pasé. Eso ya no está. Después, o sea, está, pero digamos, ya no es tan importante. Pero el antisemitismo social sí existe. El antisemitismo desde el principio del siglo, que veía al judío como lo antinacional. El judío podía ser, por definición, un burgués cercano a los bancos, en fin, etcétera, 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 ¿no? Ese es el capitalismo, es el judío, y el comunista es el judío. O sea, los dos polos. Un judío podía ser o capitalista o comunista. Y nosotros, ¿qué somos? Y nosotros somos el pueblo, la nación, el campesino, los que no tenemos nada. Eso fue el producto de la modernización, algo muy similar a lo que pasa ahora. La modernización de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, le hizo crear a la gente un choque psicológico que, si los veo por la edad, es muy parecido al que tienen ustedes. Es muy parecido al que tienen ustedes. Cuando vienen los nietos con mi abuelo así, apretá acá que no sabés si eso es lo otro, y a ver, y estamos ahí como tratando de reinventarnos tecnológicamente y apenas podemos y cuestiones así. Bueno, ese era exacto el sentimiento que se tenía en el siglo XIX. Están dando los mismos parámetros. En ese momento la frustración llevaba a radicalización y llevó en definitiva a las nuevas ideas de esa época, populistas, anticosmopolitas, antiliberales, entre todo. Entonces se dividía así la cosa. Nosotros, los campesinos, la gente, el pueblo. Se inventaba el concepto del pueblo. El pueblo somos los bien, o sea, los bien, la gente
sencilla que no, es lo que hay. Está siendo atacada por la modernización. ¿Y la modernización quiénes son? Los que mejor la representan son los judíos. Se las ingenian para estar fenómenos. Inclusive reconocían de que los judíos son eficientes, triunfadores y que inclusive modernizan a la sociedad. Pero yo no quiero modernización de la sociedad porque a mí no me sirve. Esa era más o menos la... Y los judíos les sirve. Pero para terminarla de reventar, no solamente modernizan al capitalismo y todo eso, globalizan, y son gente sin, digamos, ¿cómo se puede llamar? Sin columna vertebral. No tienen nación, no tienen nada, están por todos lados. Sino que aparte de todo, son los comunistas que también son globalizantes, no tienen nación, no tienen nada, quieren una revolución mundial, andan dando vueltas por ahí, son los Trotsky, los Zinoviev por un lado, como los Rothschild por el otro lado. Los dos son judíos, atacados de acá y de allá. Como eso se dio muy especialmente en Francia, que era digamos, el país de la democracia, era como decir hoy Estados Unidos. En Francia se empezaron a materializar y a tomar fuerza esas ideas. Ahí empezó el pensamiento populista. El pensamiento, populismo había movimiento, pero el pensamiento populista decía no, la democracia es judía. Y el famoso libro que hizo historia en el mundo, la France Juive, de Drummond, la Francia judía. ¿Qué quería decir? Que la Francia democrática y republicana era judía. En donde, ¿qué pasaba? El judío es democrático por excelencia, es un francés igual que cada uno de nosotros, se ve igual que cada uno de nosotros, lo peor que puede haber. ¿Por qué el racismo? ¿Por qué el nacionalismo tiene que ser racista? Porque es la única forma de diferenciar, ir a la sangre. Si vos te ves igual a mí, porque el asunto no era ver al judío solamente con el Steinmeier y ese que era identificable. No, la gran mayoría de los judíos había abandonado todo eso, se había transformado, se había asimilado. El asunto, el ataque era contra el judío asimilado, no contra el judío identitario. Entonces, había que ir a la sangre. Había que la verdadera nación era una nación integral y no una nación de ciudadanos. Porque el judío era ciudadano como todo, pero no puede ser ciudadano como todo. Tiene que haber un ciudadano francés que sea francés de sangre, no de todos. Entonces era como buscar la autenticidad. La autenticidad está en las provincias, no está en París, está en las provincias. París es territorio judío. En las provincias, igual que ahora, en las provincias donde está la gente autóctona, donde hacen el vino, donde hacen eso, donde están ahí, bueno, ahí es el verdadero francés, pero se podría decir también el verdadero alemán, el verdadero croata, el verdadero... Pero volvemos a lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Quién vota Brexit? ¿Quién vota populismo? 60 para arriba y provincia. ¿Quién vota cosmopolitismo? Jóvenes, London, París, New York. Y miran para el costado y no pueden entender qué les pasa. Cómo las ideas de ellos que son tan brillantes no son aceptadas. En ese momento eran esas ideas, o ese modernismo contenía evidentemente mucha fuerza judía, eso sin ninguna duda, no solamente judío, pero mucha fuerza judía. Hasta Marx lo identificó. A Marx lo consideraban también una especie de antisemita. Él era judío, pero ¿por qué lo consideraban antisemita? Porque lo que quería decir es exactamente lo que dicen los antisemitas. Decía, es inevitable que al judío lo identifiquen con el capital. Inevitable. No es lo que yo quiero, pero es así. Es así.
Judío y plata van juntos. Por lo pronto, mi proposición, la proposición de Marx, es revolución comunista, ¿no? Solamente ahí, en ese momento, los judíos van a estar bien. Cuando no haya plata de por medio, cuando no tengan ninguna relación con la plata. En ese momento los judíos van a estar bien. Ese era el título de Marx en la cuestión judía. Y los antisemitas pensaban lo mismo, lo único que sin la revolución, sin la revolución. Como diciendo, sí, judíos y plata, ahí van. Y peor, también son marxistas, como digo. ¿Y cuál es la solución? Echarlos. A través de que creando un nacionalismo que sea un nacionalismo étnico, auténtico, en el donde el judío ni aunque quiera pueda estar. Ni aunque quiera, ese es el punto más importante de todo el antisemitismo, del antisemitismo social y después racial. Que no depende de la voluntad, no depende de que un judío diga yo quiero ser. No. Hay una película que no me acuerdo el nombre sobre un judío húngaro que fue campeón de esgrima. ¿La conoces? Que era campeón olímpico, un orgullo para Hungría. Y cuando lo torturaban le querían decir que sos judío, decí que sos judío. Y el tipo decía, no soy húngaro. Se cambió el apellido, todo, soy húngaro. Yo hice toda mi lucha, deportiva para defender a Hungría, que es judío ni judío, soy húngaro. Y lo torturaban para obligarlo a decir que soy judío, para que vean cómo era la situación. En definitiva era lo mismo con Dreyfus, y Dreyfus tampoco se acordaba de que era judío. Era un francés como todos. Ese era el viejo antisemitismo, que hacía una elaboración del judío parásito. Paradójicamente, señores, también hay que reconocer de que nosotros los sionistas también lo entendimos así. Nosotros los sionistas compramos el producto. Así, ¿qué quiere decir que compramos? Lo aceptamos como algo que es lo que es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La realidad, exactamente. Y le podré, o sea, ¿cómo se encontraba Herzl enfrente a los que defendían a los judíos como Émile Zola o Clemenceau y todo? Como diciendo, gracias muchachos, yo los entiendo, está todo muy bien, pero ¿sabe lo que? Aunque hoy ustedes son ganadores y fueron ganadores, los ganadores van a ser aquellos. Entonces hay que salir de acá. En una palabra, empezaron a entender lo que iba a pasar en Europa 50 años o 40 y pico de años antes que pase. Era entender una realidad y ajustarse a la realidad como es. El sionismo básicamente es eso, es realismo político. Exactamente, después de Dreyfus. Había que tener claridad de concepción para entender, porque lo de Dreyfus fue un caso muy particular, pero levantó, o sea, hubiese sido algo banal, pero levantó el clamor en todo el mundo. Acá en Uruguay también hubo discusiones sobre eso. Discusiones totales, que es muy característico del Uruguay, maravilloso. En Uruguay los liberales no defendían a Dreyfus, defendían a Émile Zola. Eran los de Émile Zola, que lo veían como un padre del modernismo francés y todo. El Dreyfus, judío o no judío, no les importaba para nada, pero Émile Zola era un carácter que había que destacarlo. Y también estaban los antidreyfusianos, acá, en todos lados, en Argentina, acá, en todos lados. En todos lados. Inclusive para que no se, para que no se emocionen demasiado, inclusive Juan Zorrilla San Martín era antisemita. Y duro. Antidreyfusiano, a favor de la Liga de Antisemitas que se creó en Alemania, en fin, por las mismas características. Que el antisemitismo era como sacarse de encima a estos materialistas burgueses, o esto o lo otro, estos que le falta la espiritualidad, que no tienen, o sea, son parásitos y se comportan muy mal. Ese más o menos era el argumento.
de antisemitas de todas las vertientes. De una de las vertientes se fue hacia el nacionalsocialismo, pero habían otras que no eran necesariamente el nacionalsocialismo y pensaban exactamente lo mismo. Inclusive los liberales también eran antisemitas, eran bastante antisemitas. En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, acá también, hasta José Enrique Rodó. Pero en Estados Unidos era muy claro también, era como decir, los judíos tienen esas cosas bastante espantosas, pero el liberalismo que creamos nosotros funciona tan bien que les quitamos a los judíos lo feo, los transformamos en gente normal. Esa era la idea, ¿me entiendes? Y con eso nosotros estábamos muy bien, porque está bien, porque como diciendo, como nosotros queríamos asimilarnos y queríamos ser como todos, y como estos no les importaba, que digamos los liberales no les importaba que hiciéramos plata o no hiciéramos plata, el otro, era como que al verse igual a todos nosotros, para un liberal era fundamental. Lo que el liberal no quería ver era cosas raras, digo, vestimentas raras, costumbres raras y cuestiones, porque la modernización liberal era eso, homogeneizar a la gente. De la misma forma que homogenizaran al judío, querían homogeneizar todo, que todo el mundo se comporte de una forma normal, digamos, normal, burguesa, en fin, lo que quieran llamarlo. Es por eso que hoy los liberales son los que tienen problemas con los musulmanes. Son los liberales los que tienen problemas con los musulmanes, no los racistas. Los liberales, porque piensan que justamente el liberal, ¿cómo veía al judío? Se integra, de primera, ni tengo ningún problema con él. ¿Por qué se integra? Porque damos libertad, en fin, etcétera, etcétera, y veo el judío entiende, y como le damos libertad a eso, se saca todos los trapos que tiene y empieza a ser un ciudadano normal. Pero los trapos de los judíos no me gustan, y no los quiero acá. Esa era más o menos la idea. ¿Y qué pasa con el musulmán? Lo opuesto, el musulmán no quiere sacarse nada, es identitario. Entonces es cuestión de identidad, adentro mío, acá, no lo quiero. Es por eso que los liberales hoy tienen problemas con los musulmanes, no los otros. Pero ante ese judío, ante esa situación, el sionismo optó por la lógica. Y por eso también el venir a Israel, el tener ciudadanía, y eso tiene mucho que ver con la definición de los nazis de qué es judío. Si tu bisabuelo es judío y a vos te vamos a matar, bueno, Israel es al revés. Si vos tenés bisabuelo judío, acá tenés ciudadanía. Es la contra. Es como diciendo, ustedes quieren jugar a lo étnico, bueno, nosotros también vamos a jugar a lo étnico, a la inversa. Y adaptamos esa y nos volvimos, claro, desde un principio, no había tanto lo que andar dando vuelta. Los socialistas de Israel eran también nacionalistas, pero nacionalistas a fuerza y fuego. Inclusive la creación de una clase campesina en Israel, de una clase trabajadora campesina, era parte del nuevo mito que se tenía que crear. Era dar vuelta a la... ¿Por qué era dar vuelta a la pirámide? Porque si la pirámide del judío era comercio, intelectualidad, nosotros queremos campesinos, trabajo y guerreros. Exacto, seguro. Es la realidad, es el realismo. Sí, señor. Durante muchísimo... ahora... Miren que no, ahora hay de las dos. Exacto. Bueno, pero eso es lo que decía Marx también, ¿cierto? No hay lo que hacer, el mundo los puso en esa situación y bueno, pero ahora la diferencia entre Marx y los sionistas era de que Marx, la respuesta era tirar abajo el Estado, el capitalismo, etcétera, etcétera, que es lo mismo que aceptó Trotsky, Zinoviev y toda esta gente, que eran judíos interesantísimos. Vean la serie de Trotsky en Netflix, es brillante. ¿La viste? ¿Viste cómo le decían judío? Sí, lo que soy. Le decían, no, inclusive los del partido bolchevique lo miraban, y la clásica que ustedes conocen.
vos sí que sos un judío como la gente. ¿Cómo sos tan diferente? Como diciendo, porque seguro, ahí está, ahí está. Seguro, pero era como diciendo, porque lo admiraban. Trotsky era el caudillo de la revolución soviética, casi más que Lenin. El burócrata era el otro, Stalin, pero él era el que tenía la voz con el ejército, con todo. Y estos tipos que lo admiraban eran todos antisemitas, eran rusos, medios cosacos. Y lo veían como, pero qué general esto. Pero vos sí sos un judío diferente. Y a Trotsky se le revolvía el estómago, ¿no? Pero lo intendente no contestaba. Era como que el judío Trotsky le revolvía el estómago y no me trates de ese asunto, no tiene nada que ver en este asunto. Uno lo torturó, es fatal, la cosa de loco. Pero ese era el judío soviético y los judíos que ocupaban puestos también en el Politburó, que estaba lleno, y que también en Ucrania, en Polonia y todo, también fueron parte del Partido Comunista. Entonces como el Partido Comunista también fue odiado, especialmente en esos lugares, en Ucrania y en Polonia, en todos lados, entonces, claro, como ya les digo, la revolución era puesta con el dedo hacia el judío. Estos son los comunistas, los judíos, los que nos maltrataron a nosotros. En Ucrania era muy claro eso. El nacionalismo ucraniano era recontra antisemita porque veía fundamentalmente al judío como el germen de la Unión Soviética. El Politburó son todos judíos. Todos totalitarios, todos terroristas, todo esto, y nosotros somos la nación. El sionismo partió de toda esa y se hizo, no queremos estar más en ese juego. Nosotros vamos a hacer la nuestra. Crear un campesinado nacional, una clase trabajadora nacional, en fin, etcétera, etcétera. Esos eran los socialistas. Y después ahora, claro, en una vuelta de tuerca, transformaron la economía del país, eso es Netanyahu fundamental, y se transformó Israel en, como ya no hay más comunismo y eso está perdido, entonces en supercapitalista y en super tecnológico, es decir, la famosa frase de la Startup Nation lo dice todo. Somos si Israel es muy importante la e-economy, que es la nueva economía. El que no va a la e-economy está como perdido. Pero Israel te impulsa eso constantemente. Eso es lo que es eso es lo que funciona. Y lo que funciona es lo que no están, digamos, una startup detrás de la otra, generalmente conectadas con el ejército. O sea, el ejército se crea las redes y de ahí surgen en cantidad de compañías que se han vuelto millonarias de un día para el otro y todo eso funciona, por el momento actual funciona a las mil maravillas. En cambio, cuando dicen que es Israel, socialista o el otro, es productivista, punto. Lo que servía como productividad en su momento era fundar un kibutz y trabajar la tierra y eso era productividad. Cuando eso se transformó, que no vamos a competir con yo qué sé, con las naranjas de no sé qué cosa, ya está, se terminó eso, entonces totalmente para el otro lado. Abandonaron kibutzim, moshavim, o los transformaron, les dieron otro vuelco, otro perfil, y ellos mismos, los propios kibutzim, ya son capitalistas de alguna otra forma, claro, y le dieron todo el vuelto, y eso fue Netanyahu. Netanyahu les dio, por eso digo, podemos ser a favor o en contra de Netanyahu, pero Netanyahu hizo una revolución. Fortaleció al país, entendió como se dice, el nuevo espíritu del mundo, no solamente en cuanto, no me hablen de paz y de cuestiones, esas cuestiones, porque no, también en la cuestión de crear un Estado súper fuerte, ¿no? Y así, caiga o no caiga Netanyahu, ese va a ser su legajo.
Le van a recordar también cuestiones de corrupción y eso, pero es una corrupción, es muy tonta. Muy tonta. Por eso no se tira un primer ministro, perdónenme, pero está fuera de foco. Y ahí es donde surge el nuevo antisemitismo, que es muy difícil de categorizar. De ahí surge el nuevo antisemitismo. El nuevo antisemitismo surge porque tiene características completamente diferentes al otro. Porque no es centrado contra los judíos, no está centrado en contra de los judíos de la diáspora, ni esto y lo otro, está centrado contra los sionistas, punto. No necesariamente. Algunos sí, algunos no. En esto hay muchos que son anticapitalistas, pero ni siquiera. Hoy en día hay una izquierda anticapitalista que está surgiendo, no en Uruguay, en Estados Unidos, en el Partido Demócrata, que, a ver, tienen ideas mujiquistas. Sí, son mujiquistas, son... Sí. Yo les digo con total... Bernie Sanders, pero ahí está, es judío y dillista. Sí, Bernie Sanders es judío, es edillista, cuando habla inglés es un inglés yiddish, no reniega de su yidishismo, y es muy crítico de Israel y él habla de socialismo directo. Habla de socialdemocracia, de socialismo, y no les quiero decir de la Ocasio y de Omar y de todo ese grupúsculo de gente que le agrega a este socialismo económico también el espíritu de las minorías, en fin, etcétera, etcétera. Hoy cada vez ese asunto de defensa de la minoría, que antes era defensa de los judíos, ahora es defensa de, en el caso de Estados Unidos, latinos, musulmanes, en fin, etcétera, etcétera. En el caso de Europa es musulmanes casi directamente, y está defendido por esa izquierda, que es una izquierda media liberal, a veces un poco más de izquierda económico, pero no necesariamente, porque ahora también la derecha pasa a ser en ciertos aspectos bastante izquierda económica. O sea, si usted le preguntan a Le Pen les va a decir salir de la Unión Europea, salir del mercado, volver al nacionalismo, al franco, salir del euro, volver al franco y economía nacional. ¿Por qué? Porque no nos sirve este asunto. O sea que lo que le hubiese gustado a Mujica hacer, yo qué sé, de alguna forma u otra. Yo estoy completamente convencido que quizás no el gran error, porque lo digo jocosamente, pero digo, el problema de Mujica, que nació en Uruguay, si hubiese tenido pasaporte americano, gana las primarias del Partido Demócrata y era muy probable que sea presidente de Estados Unidos, porque lo que está buscando la izquierda anglosajona es un Mujica, buscando un Mujica, alguien que tenga, que sepa ni de economía, ni de un personaje que sea demagógico, que le haga la demagogía contra los populistas de derecha, que tenga ese carácter, digamos, de vivir muy pobremente y produzca un ejemplo, y que insulte, y que sepa insultar, que sepa... exactamente, que diga, que filosofe, la izquierda, pero así, si es Bernie Sanders de un lado y Jeremy Corbyn, ¿cuál es la diferencia entre Jeremy Corbyn y Mujica? Nada, es peor Jeremy Corbyn, más es antisemita neto y aparte populista, porque inclusive Mujica se supo controlar, a ver cómo se reparte cuestiones, ya va directo al grano. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Casi peronista. Ustedes van a ver. No sé si lo va a hacer, pero con eso logró llevar al partido del Labour de un bloquecito a un partido que está disputando el poder en Inglaterra. Es que cosa seria.
No sé, capaz que no, pero anda ahí, anda ahí. Y el mensaje es un mensaje populista. Hay que repartir, no podemos acá hablar de realidad, austeridad y controlarse, cuestiones, no. Le vamos a ver qué necesitan ustedes, esto, el otro, esto les vamos a dar. Es como este Sartori de acá. Vamos a darle a todos. Ese es el mensaje. Todos estos, ¿por qué digo que son los nuevos antisemitas? Porque justamente como en Europa Oriental, como ven a Israel como un ejemplo, esto lo ven como el contraejemplo. Como el contraejemplo. Ellos, los partidos estos se basan en las minorías y fundamentalmente en la minoría musulmana. ¿Y la minoría judía? No, esos ya no son minoría, son gente del establishment. Los judíos no estamos en contra para nada, pero son gente del establishment. Y los judíos que están parte de los movimientos esos, y que los hay, y que vienen de las universidades, apoyan esa tesis. Es el título Not in my name, o sea, Israel a mí no me representa. Yo soy judío, lo admito y lo quiero y no tengo ningún problema con el partido Labour, ni con los demócratas, ni con nada. No tengo ningún problema. A mí nadie me hace nada por ser judío. Pero soy anti-Israel. Empecé siendo anti-Israel por la política de Israel y termino siendo anti-Israel porque no veo la posibilidad que tenga Israel de hacer ningún cambio. Es como diciendo, si no hay cambio, la responsabilidad es pura y exclusivamente Israel, no hay otros responsables. Entonces estos judíos que se han transformado en gente muy, muy agresiva. Muy, muy agresiva. Y en fuente importante dentro del BDS, del BDS. Que es un movimiento que al principio yo les reconozco que no lo consideraba antisemita, pero sí, las tendencias a este nuevo antisemitismo son muy claras porque les repito, desde el vamos, no me importa, no defino como un antisemita a un comunista de la vieja escuela que quiere el fin de los estados. A mí, un tipo así dice, bueno, yo no quiero estados en el mundo, quiero clase social y que se termine Uruguay, Argentina, Israel, lo que sea, todos. Con eso no tengo, pero lo que pasa con el BDS es de que está puntualizado pura y exclusivamente Israel. Entonces no hay China, no hay crímenes en China, no hay crímenes en Rusia, no hay crímenes acá, no hay crímenes allá, no hay crímenes... Es todo centralizado en Israel, está todo como que se dice... Yo les digo, yo personalmente en un momento no pensaba que era antisemita y ahora me convencí de que viendo las tendencias que tienen un carácter sumamente antisemita porque es netamente discriminatorio con respecto a Israel. Es decir, no es crítico, porque crítico a Israel está bien, no puedo decir, estoy en contra de la ocupación, estoy en contra de Netanyahu, estoy en contra de esto, estoy en contra del otro, estoy de acuerdo, eso no es ningún problema, eso no es ser antisemita. Pero estos ya llegan al punto de como que se dice, no, Israel no tiene arreglo, es un Estado maléfico, lo que sea, no tuvo que haber nacido. Es una cosa así. Entonces, ven solamente, ahora nadie va a decir que porque Estados Unidos liquidó a los indios, Estados Unidos tiene que dejar de existir. O que acá, que no quedó ni un charrúa, nadie va a decir nada, ni en Argentina, que hicieron la campaña contra el desierto, en fin, etcétera, el desierto, ¿no? Nadie va a decir de que son países que no tienen derecho a existir. Solamente es con Israel. Cuando el punto es solamente con Israel, entonces eso se está tornando en un problema de liso antisemitismo. Entonces yo en ese sentido he cambiado de opinión en el sentido de que, bueno, ya lo veo por ese lado y como he tenido participación y vi lo que hacen en las universidades de Estados Unidos, en donde estoy enseñando, ya me doy cuenta exactamente por dónde va la cosa. Admito que a mí no me han molestado en clase ni en nada, pero se nota toda una actividad de que va, ya se torna demasiado perversa. Se torna demasiado perversa, es como que
Es el juego de defender a las minorías, pero ya de defender a las minorías de la forma que quieren defender a las minorías se torna en anti-minoría y anti todo. No es una cuestión así. Los espacios libres y ¿cómo es que se dice? Que nos obligan a nosotros, profesores, qué palabra decir, no palabra decir. Esto no, es como el asunto hoy en día se torna no en una tesis racional, sino en la ofensa. No puede decir nada que me ofenda. ¿Cómo te ofenda? Bueno, son códigos. Entonces, ese asunto de que me ofende, no me ofende, transforma toda discusión racional en no racional. No hay forma, porque yo te puedo decir cualquier cosa, pero si te ofende y no lo puedo decir, entonces no lo puedo decir, me corta la forma de decir. Entonces, una cuestión así. Y con respecto a Israel pasa muchísimo. No podés defender a Israel porque es ofensivo. No, tú estás defendiendo a Israel, es ofensivo. Me estás ofendiendo. Porque yo soy uno de los colonizados o lo que sea, no puede, y si las autoridades de las universidades aceptan eso, y en muchos aspectos lo aceptan, en otros aspectos, a través de presión judía, lo van, digamos, porque hay también actividad judía en contra. Entonces puede ser anti-gobierno de Israel sin ningún problema, se puede atacar Israel, la política de Israel, esta, la otra, porque eso no hay ningún problema, eso es parte, en Israel también se critica. Vivimos criticando, pero el paso que han dado es un paso que los pone cara a cara con ese antisemitismo en el sentido de que discriminan a Israel, discriminar a Israel. Ahora, la parte final del asunto, ¿es problemático o no problemático? Ahí está el asunto, es problemático, seguro que es problemático. Porque, como ya les digo, en estos momentos Israel cabalga bien, es decir, ¿por qué? Porque tiene este buen personaje Trump al lado, en fin, etcétera, etcétera. Nunca tuvo un presidente de Estados Unidos tan en línea con Israel, ¿no? Pero Trump también puede no durar, eso es uno. Y como Israel se ha jugado muy del lado de Trump, entonces también el lado demócrata es un lado que en estos momentos cada vez más el Partido Demócrata es más anti-Israel. Lo mismo pasa con el Labour. El Labour es prácticamente expulsó a los judíos. Ahora nuevamente, ¿Inglaterra es importante? No, Inglaterra no es tan importante, pero Estados Unidos sí es importante. Ahora, es cierto que Netanyahu navegó a Obama, pero los que vienen son mucho peor que Obama. Definitivamente, el nuevo Partido Demócrata es mucho peor que Obama. Entonces, esa situación en donde Israel tiene que estar, o sea, que siempre tuvo un respaldo bipartidista, en el momento actual tiene un respaldo unipartidista. Es republicano, punto. Eso es una situación problemática, por eso digo de que no es del todo esta situación que no, digo, el BDS en realidad no afecta tanto, porque en el sentido, no afecta tanto en materia comercial, el bloqueo, otras cuestiones. Israel, no existe producto que se haga en el mundo que no tenga un cierto contenido israelí, por lo pronto de alta tecnología, por lo pronto por más BDS, no afecta a las industrias israelíes y a los profesores y todo, estamos todo el día en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier lado. Yo no tuve ningún problema con las autoridades universitarias en políticas comparadas. Yo no tuve ningún problema, tuve alumnos pakistanos y alumnos de Rusia y alumnos de acá, nunca tuve ningún problema, todo con mucho respeto y todo eso. Pero es cierto que hay un mal ambiente que se observa, que los judíos también funcionan y se organizan, acá nadie deja el campo libre y está muy bien. Pero digo de que hay un mal ambiente entre esa izquierda progresiva que está siendo, repito, preponderante en los canales intelectuales, si lo quieren llamar así. A ver, ¿dónde está el antisemitismo problemático? Y le va a decir, no, el antisemitismo problemático está en la izquierda progresiva. Ahí está. ¿Los otros son antisemitas? Sí, con esos antisemitas me las arreglo. Chernobyl, estos actos antisemitas, por ejemplo, contra sinagogas en Estados Unidos, donde mataron, etcétera, etcétera, eso bueno hecho por antisemitas de la vieja escuela.
criticados por Israel, por supuesto. Pero nuevamente, si le preguntan a Israel, ¿son estos el problema o son estos el problema? Van a decir los dos, pero estos más. Porque estos mataron judíos, pero con Israel no tienen nada. Y estos tienen problema con Israel. Y hoy en día Israel es como quien se dice el refugio. Es el centro. Necesitamos un Israel fuerte, un Israel... esa es la idea. Y el que me obstruye la centralidad y la fortaleza de Israel, eso para mí es problemático. Como decir, a ver, ¿quién es el peor enemigo? ¿El ISIS o Irán? Irán. ISIS, no importa. ¿Qué me toca? Pero Irán es problemático. Acá. Esa es la situación que se concibe hoy en día. Como que se dice, los antisemitas marrones, obviamente es un problema y todo lo que, pero no, es problema, no problema. No es existencial, exactamente, no es existencial. En cambio los otros pueden llegar a ser un problema existencial. Y como ya les digo, como hay un cierto sector, no sé si importante, pero cierto sector de la judeidad americana joven, educada en las universidades de alta categoría, el antisemitismo intelectual de los años de preguerra no era de universidades, era de intelectuales, seguro, no mucho antes, los Murrás, los Barrés, eran nacionalistas, intelectuales nacionalistas que eran, al atacar al judío, ellos lo que querían atacar era la democracia liberal. Ese era el asunto, pero también habían intelectuales que defendían a los judíos a muerte. Repito, no a los judíos por ser judíos, defendían a la democracia, era muy, no puedo decir, muy a la uruguaya también. Yo no me meto con esas cuestiones, pero hay que defender las instituciones. Y hoy es estos intelectuales, o pseudointelectuales, lo que le quiera llamar, son, sí, están fomentados por, son como, ¿sabe que yo no los llamo ni siquiera intelectuales? Son gente metida en el... Sí, que están en las universidades, pero no todo lo que está en la universidad es muy intelectual. Y más ahora, son técnicos operativos dentro de los marcos universitarios, que pasan cursos, son muy buenos en eso y están educados en el activismo universitario a favor de minorías y a favor de... No hay quien tiene razón y quien no tiene razón, sino quien es más débil que el otro. Hay que defender a los débiles. Entonces, en ese juego entran en variantes que no tienen ninguna lógica. Pero están en todas, van a defender a los indígenas del Amazonas o a esto, a lo otro, y hay muchísimos judíos en ese asunto. Yo los conozco bien, son maquinitas, funcionan como funciona en una universidad. Ahí no tienen que pasar este curso, el otro, y es el activismo. La conferencia de Bahrein era el plan de Trump, en definitiva. Y el plan de Trump es muy... parece burdo, pero como todo lo de Trump. Parece burdo, pero no hay nada burdo ahí. Es como diciendo, aquí está el paquete de plata. Es decir, la situación de ustedes es una situación que ustedes protestan por la miseria, por acá, bueno, acá se termina. Nosotros estamos con ustedes en todo lo que tenga que ver con una paz económica. Y pero también Trump y también Israel, que también propone eso, saben de que los palestinos no van a aceptar. Es la famosa frase está muy interesante, la famosa frase, no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Bueno, los palestinos es eso, lo único que la constelación actual es como decirle,
Bueno, ¿vos preferís la dignidad o preferís vivir? Si preferís la dignidad, bueno, está bien, jugate a la dignidad, pero en la dignidad acá no te vamos a dar absolutamente nada. ¿Eh? Ahora, si preferís, ¿qué quiere decir la dignidad para los palestinos en este caso? Es lo que yo llamo la resistencia. La resistencia, no vamos a aceptar a Israel, punto. Ahora, Israel no puede irse a ningún otro lado. Es como tu resistencia es también mi resistencia, entonces como es una equiparación y yo soy más fuerte, no te queda más remedio, no hay forma de diálogo ahí. Entonces, no hay forma de diálogo con él jamás, ¿cierto? No hay forma de diálogo. Entonces, si uno ve a Gaza, es lógico, eso es justamente lo que esta gente no quiere entender, no acepta como moneda de cambio. Pero Gaza sin Hamas, si hubiese otra cosa que no fuese el Hamas, Gaza, con total conocimiento de causa, les digo que en 2 o 3 años se transforma en un paraíso terrenal, económico y de todo. Una zona turística, en fin, se transforma económicamente, así sí, con inversiones israelíes, con inversiones del mundo, inversiones de Egipto, todo se transforma. Pero no quieren. O sea, quizás quieren, pero no quieren eso a cambio de lo otro. ¿Qué es lo cambio de lo otro? Cambio de lo otro es terminen sus ambiciones políticas con respecto a la parte que está enfrente de ustedes. Se terminó. Acá no hay colonización en Gaza. Todo de ustedes, dedíquense a vivir bien y pueden vivir bien a pesar de la superpoblación y todo. La superpoblación, pero se pueden hacer edificios grandes. Y viven todos. Inversión es inversión. Israel no está en contra de eso, inclusive Israel ofreció crearles un puerto o tener un puerto que traiga los productos de un lado para el otro. Israel no tiene problema con eso. No tiene ningún problema. Tampoco tiene ningún problema con desarrollo económico en la West Bank. No tiene problema con eso. Es una cuestión de imperialismo económico, que hay que explotarlos y eso. Se explota así porque ese es el carácter del capitalismo global, pero no porque por otra cosa. Van a tener gente rica, gente pobre, esto y lo otro, pero va a haber muchísimo desarrollo. Inclusive hoy en día Jenin y Ramallah están bastante irreconocibles. Sí, vivir bien, muy bien no, pero Jenin y Ramallah por ejemplo, son movilizadores de capital bastante importante, ¿no? Tampoco exagerado, pero también ayuda, paradójicamente, la corrupción de la autoridad palestina. La corrupción a veces trae desarrollo. También hay movimientos de plata que entra, inversiones y eso y lo otro, que podría ser muchísimo más, ¿no? Si yo me aventuro a entender lo que lo que quiere hacer Trump, porque Trump tampoco, viene que muy pro Israel, pero puede surgir con cosas diferentes. Y yo creo que lo que va a hacer es, si los palestinos le aceptaban, es obligar a Israel a parar la colonización. Eso sí. De eso estoy convencido que lo hubiese hecho. Les dice, está muy bien estos fenómenos, ustedes se quedan con ciertas porciones de la West Bank y todo lo que quieran, pero en la otra se termina la colonización, punto, y otra cosa. Yo me imagino que ese era el plan de él. Pero para eso necesitaba el ok de los palestinos a la paz económica. Como los palestinos le dijeron que no y todo el mundo sabía que le iba a decir que no, entonces, ahora claro, si uno se pone de una perspectiva un poco racional y normal, puede decir, bueno, hay dos para el tango. Israel, Israel bastante culpable también. Juega juegos, sí, bueno, juega juegos bravos en ese sentido, pero no es el único culpable. Entonces, si uno pone en ese balance, entonces usted está analizando el problema y está tratando de resolverlo. Pero hoy en día, como ya les digo, la parte izquierda progresista, digamos, está en contra de resolución en forma que de alguna forma u otra favorezca a Israel, aunque pueda favorecer también a los palestinos. Es como un zero-sum game lo que se dice. Todo lo que ganas vos es contrario a lo que necesito yo. Pero no es cierto. Para nada, no es cierto. Ganan los dos. Si hay un acercamiento y una cuestión, ganan los dos.
Obviamente que desde el punto de vista de la dignidad palestina, que es me robaron mi casa y me tengo que acomodar, eso es como lo ven ellos, ¿no? Punto, no hay otra, eso lo ven ellos. Eso no se puede arreglar, no hay forma de arreglarlo. Para que arreglar eso tiene que Israel no existir como Estado judío y no creo que eso suceda. No creo que eso suceda. Entonces, o por lo menos del tiempo que yo lo puedo visualizar, no veo de qué forma puedan obligar a Israel a hacer lo que no sea, porque Israel es un Estado sumamente fuerte, sumamente fuerte. Así que la tienen brava. Pero por eso mismo ellos dicen, también Sudáfrica era fuerte, en fin, pero repito, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, es decir, la semana de apartheid en contra de Israel no existe. No hay apartheid. No hay apartheid. En Israel los árabes son ciudadanos, viven esto y lo otro. Hay discriminación, eso es cierto, pero dentro de esa discriminación un ciudadano árabe israelí vive mejor que un ciudadano de primera clase en Brasil, qué sé yo. O un ciudadano de primera clase en Siria. Y después los territorios, sí, los territorios hay un problema serio ahí, pero también está condicionado. Si hay un movimiento para acá, se termina esto, y si hay un movimiento para allá, no se termina, todo depende. Entonces, no se puede considerar como racismo. Y ellos quieren equiparar eso con racismo, y quieren equiparar el holocausto con el colonialismo. Y eso es cierto, muchísimos judíos lo hacen ahí en Colombia. Lo tengo un colega judío que está totalmente palanqueando esa situación. El genocidio empezó con los movimientos coloniales, que hubo mucho de eso sin ninguna duda, pero no hay nada comparable a la Shoah, nada. Ni en el tiempo moderno ni en el tiempo pasado. Entonces, que uno pueda decir, bueno, hay otras cosas que son malas, eso es cierto. Eso es cierto, también Israel se comporta mal, pero una cosa es comportarse mal y otra cosa es decir que eso es un genocidio como los nazis. Eso ya te lleva a otra escala de diálogo bueno, usas la mentira para terminar un Estado legítimo. Ese es el asunto.